nombre de la Escuela de Comunicación y de la Biblioteca de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Para que esta ceremonia tenga un adecuado desarrollo, recomendamos mantener los celulares apagados o colocarlos en modo de silencio. Este día nos reunimos para la presentación del libro La venganza de la televisión, el audiovisual contemporáneo y sus nuevas preguntas. A nombre de esta casa de estudios, agradezco a todos su presencia. Nos acompañan en este evento de manera virtual los coordinadores del libro, Sergio Aguilar Alcalá y Carlos Gómez Camarena. También en línea se encuentra Gastón Bernstein, autor del capítulo Into the Warp Zone, Diálogos entre cine, series y videojuegos. De manera presencial se encuentra con nosotros Gabriel Domínguez Partida, autor del capítulo La humanización de la narcocultura en Narcos, México, análisis de arquetipos e icografía de una serie de distribución digital sobre narcotráfico en México, y la doctora Elba Díaz Severo, secretaria de investigación de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. A continuación me permito presentar a Carlos Gómez Camarena, de quien mencionaré una breve semblanza profesional. Él es académico e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Coordina en México el proyecto Extimacy's Critical Theory from the Global South, financiado por la Andrew Mellon Grant Foundation. Es miembro del Foro del Campo Lacaniano y practica el psicoanálisis en la Ciudad de México. También es editor y coautor de The Marx Through Lacan Vocabulary. Escuchamos ahora la intervención de Carlos Gómez. Buenas tardes, casi noches. Es un gusto, es un honor estar invitado por la Universidad Panamericana. Debo decir que yo soy de la ciudad de Guadalajara. Yo nací allá y viví gran parte de mi vida en Guadalajara. Estudié marketing en el ITESO, pero bueno, me vine para acá a la Ciudad de México. Entonces estoy contento y agradecido por la invitación. Respecto al libro, bueno, yo comenzaré hablando en términos generales de qué trata, qué es lo que nos motivó a editar un libro sobre lo que podríamos llamar la post-televisión, ¿sí? Aunque se enfoca en la cuestión de las series, de las series streaming, ¿sí? La idea de la venganza de la televisión es que cuando parecía que las series de televisión o que el audiovisual en televisión había muerto, resulta que hay una especie de nueva época de oro. Hay una nueva época de oro de la televisión que va de la mano de este servicio, a ver, digámoslo, de pay on demand, ¿sí? De pay on demand, de series que van en pay on demand, específicamente HBO, que eso transformó, puede ser el marcador de un hito, sería el hito que abriría esta nueva época de oro, que básicamente consistiría al menos en dos puntos: que la serie ya no está, cada capítulo, la serie no está supeditada, cada capítulo y la serie no está supeditado a cuestiones de tiempo en términos comerciales, ¿sí? Y que tendría mucho mayor libertad en tanto que no habría censura. Y esto va a ir transformando la calidad de las series. Cuando Sergio y yo lanzamos la convocatoria, porque fue por medio de una convocatoria, lo que nos preguntábamos era sobre si la serie, primero el fenómeno en términos de recepción, es decir, la gente en términos de recepción cada vez habla más o de memes o de cosas que aparecen en el celular, pero también de las series. Las series se fue convirtiendo, las series de streaming, las series pay on demand, se fueron convirtiendo cada vez más en la narrativa de la gente común y corriente.
Pero también lo pensábamos en términos de dos cuestiones muy importantes. Si una de las hipótesis es si la serie es un nuevo tipo de forma de formas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el arte, que es una cuestión sobre las formas, si hay, vamos pensando que existen 7, 8 artes, ¿no? Ópera, danza. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido una forma de formas, es decir, un arte que ha permeado a todos los demás. Por ejemplo, el teatro, que aunque se hiciera arquitectura o se hiciera pintura, estaba el arte y la pintura, perdón, la pintura y la arquitectura o la danza estaban ordenados respecto al teatro. En otros momentos fue, por supuesto, la pintura, el cuadro como tal, a partir del siglo XVI. La arquitectura, la literatura, todas las demás artes se supeditaban a esa forma. La pregunta que nos hacemos hoy es si no solo el cine, sino las series de televisión o las series de streaming son la forma de formas hoy, que va a ir permeando a la arquitectura, ¿sí? Que va a ir permeando a la música, etcétera, etcétera. Y si esta compite o se subsume o se articula con el videojuego. De tal manera que hoy esta especie de emancipación de la pantalla como televisión, una televisualidad, la serie como forma de formas se emanciparía de la pantalla como televisión y hablaría más bien de un lenguaje televisual y la serie como forma, ¿sí? Esto es muy interesante. A mí me gusta mucho citar este capítulo de Black Mirror que es San Junípero, en donde cada vez que pasan por una década, hay una tienda de televisión y las pantallas cada vez se van haciendo más delgadas. En los 80, los 70, los 80, los 90 se van haciendo cada vez más delgadas hasta que el propio Black Mirror se convierte en no solamente las pantallas quedan pegadas a unos anteojos, sino en las propias pupilas o más aún se introducen neuronalmente por medio de las neuronas, ¿no? Eso también nos habla de una especie de interpretación. ¿Qué quiero decir con eso? Que las series de post-televisión, y en esto consistiría la venganza de la televisión, son dos cosas. Por un lado, es una forma de leer la época, ¿sí? Es decir, estudiar hoy las series sería una forma de estudiar la época, sus encrucijadas, sus preguntas, en qué momento estamos, etcétera, etcétera. Es decir, que se convierte en una cartografía de la época, un mapeo de la época. Y dos, es una máquina de interrogación. ¿Qué significa una máquina de interrogación? Por eso el subtítulo, el audiovisual contemporáneo y sus nuevas preguntas, que también nos permite plantear un montón de preguntas, no solamente respecto a la comunicación, no solamente respecto a la tecnología, sino a la época misma, ¿sí? Por ejemplo, si el problema de los finales, ¿no? El problema de los confines, tanto a nivel de las fronteras, ¿sí? Podemos ver que la gran mayoría de las series hoy podrían ocurrir en casi cualquier lugar o que ocurren en lugares fronterizos, ¿no? Piensen en un montón de series y aparecen en lugares fronterizos, empezando por Springfield de Los Simpson, que podría ser en cualquier lugar de Estados Unidos, pero también en lugares fronterizos. Pienso en series como, olvido el nombre de la serie en donde Breaking Bad, que tiene que ver con la frontera, pero también esta serie que ocurre en una ciudad fronteriza en Finlandia, que está muy cerca de San Petersburgo, ¿no? Y vamos a encontrar este problema de los confines, pero también de qué implica el fin de una serie. Es decir, cuando sale la primera temporada, nunca sabemos si va a ser el fin de esa serie o, es decir, el final de una serie siempre se vuelve también problemático. Por ejemplo, hay otros rasgos muy interesantes
por ejemplo, la deconstrucción de toda sí, el cine fue la construcción de la narrativa de los Estados Unidos, las series vienen a ser una especie de deconstrucción, capítulo por capítulo, de todo el mito que construyó los Estados Unidos. De ahí que existan una especie de inversión del héroe en un antihéroe, que es uno de los temas de los capítulos. Por ejemplo, la humillación de la figura paterna, que es cada vez más constante, no solamente en Homero Simpson, en Family Guy, Ricky Morty, BoJack Horseman, es decir, la figura del padre en donde no se puede ocupar ya el lugar de la autoridad. Y al mismo tiempo el llamado a nuevas autoridades. Por eso digo que no solamente en términos de narrativos, sino de una forma de leer la época. Y por supuesto también el empoderamiento de las figuras de las mujeres. Y podemos hablar de un montón de series en donde las mujeres cada vez son más importantes. Y finalmente, ya para cerrar, es muy interesante el tema de las series como forma, no solamente en términos del análisis, no solamente en términos de la producción, de la industria o del consumo, sino también en términos de la forma fílmica. La construcción de los personajes se vuelve más compleja, la serie como autorreferencial, es decir, la serie problematiza las propias series. Black Mirror, el propio BoJack Horseman, que problematiza la idea del sitcom, eh, la calidad de la forma fílmica en la televisión, la complejidad de las narrativas, todo esto es súper interesante. Y finalmente, uno de los rasgos más interesantes es que hemos pasado de la crisis del relato en el cine, se han acabado las formas de narrar, a la crisis como relato mismo, es decir, el relato como una crisis, es decir, algo que el relato es en sí mismo una crisis y es una especie una ola que está a punto de quebrar, pero no termina por quebrar y se radicaliza y se radicaliza y se radicaliza. Esto no solamente en el tipo de complejidades del relato, crossovers, remakes, spin-offs, ómnibus, series editoriales, portmanteau, sino que además tiene que ver con una cuestión, ya para cerrar ahora sí, de una transformación de los relatos a partir de lo que se ha dado en llamar convergencia digital y transmedia. En resumen, este libro es una máquina, es un aparato de interrogación, pero también una cartografía para leer la época. Muchas gracias por su invitación. Agradecemos mucho la intervención de Carlos Gómez. A continuación cederé la palabra al maestro Sergio J. Aguilar Alcalá, de quien me permito presentar una breve semblanza profesional. Él es maestro en comunicación por la UNAM, es miembro del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico, del Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico y del Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis. Sus líneas de investigación son la teoría y el análisis de cine, la teoría de la comunicación y el psicoanálisis. Escuchamos ahora la intervención del maestro Sergio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y tengo una presentación porque lo que voy a hacer ahorita es como darles un paseo por el libro y entonces, bueno, voy a convertir una presentación muy cortita para que, bueno, pues para ilustrar un poco lo que vamos a estar platicándoles. Carlos ya les comentó cuáles son los intereses con los que se desarrolló esta obra. O sea, estas preguntas y estos temas que Carlos señalaba fueron lo que él y yo estábamos discutiendo en un momento desde finales del 2019. Y entonces, pues, dijimos, vamos a escribir un libro, pero nos dimos cuenta de que había demasiados temas que queríamos tocar y no en todos nos sentíamos como muy preparados para escribir. Y fue por ello que decidimos abrir una convocatoria para ver quién le entraba. Y pues ya aquí está el resultado. Está con nosotros dos de los autores, que ahorita les voy a comentar quiénes son. Y bueno, aquí está la contraportada, no la voy a leer, pero se tratan aquí los temas que Carlos estuvo comentando. Y el camino por el que se atravesó el desarrollo, el diseño digamos, el deber ser de algún modo de esta obra, era dejar de pensar a la serie solamente como un género mediático y audiovisual, es decir, existen las películas y luego existen las series de televisión.
También era dejar de pensar a la serie solamente como los estudios de audiencias. Casi de manera paralela, se publicó también en Guadalajara un texto sobre el estudio de series desde los estudios de audiencias, que sabemos que es algo que predomina muchísimo el campo de la comunicación, ¿no? No queríamos trabajar desde los estudios de audiencias, sino desde el análisis audiovisual. Dejar de pensar también, quizá no abandonar por completo, por cuestiones, digamos, de economía política, por ejemplo, pero ya no concentrarnos solamente en la serie como un esquema de producción, sino más bien en cómo el esquema de producción de las series impactan en, ahora sí, la serie como una forma audiovisual. Y por lo tanto, pasar de la serie de televisión, la serie de streaming, la telenovela, que es también una serie, por supuesto, las sagas cinematográficas son series, a pensar la serialidad. Así fue como se planeó una convocatoria y se recibieron textos y se privilegiaron aquellos que tuvieran una discusión teórica o una discusión que parta desde aquí, de esta serialidad, de la serie como forma. Y bueno, les voy a dar como un panorama rápido del índice del libro para que les dé ganas de leerlo y de conocerlo. Pues bueno, abrimos con una introducción que Carlos y yo escribimos, donde comentábamos pues estos temas que Carlos está mencionando y que le estoy recordando, ¿no? O sea, cómo pensar la serialidad ya no solo en función del cine o de la televisión, es decir, la serialidad que ya no está solo en función del dispositivo o la plataforma desde la cual se está viendo y dejar de pensar entonces en series de televisión. No es un libro entonces sobre series de televisión, es un libro sobre series. Al menos así es como quisiéramos que se pensara, ¿no? El texto que abre ahora sí la obra lleva por título Into the Warp Zone, diálogos entre cine, series y videojuegos. No voy a tener ahorita porque Gastón Bernstein, que es el autor de este material, está aquí con nosotros y bueno, es el que va a continuar después de mí, entonces no me voy a detener con esto, pero pues queríamos que Gastón abriera porque pues él establece esta discusión con los videojuegos, ¿no? Que es algo que está cada vez, no de moda, han estado de moda desde hace 30 años por lo menos, pero cada vez más de moda en la discusión académica, ¿no? ¿Qué es un videojuego? ¿Qué relación tiene el videojuego con la narrativa, con los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Ya ahorita Gastón nos podría comentar un poco de ello y pues ahí está el póster de otra cosa muy interesante, ¿no? Que sucedió precisamente también en 2019. También continúa la obra, este artículo escrito por Víctor Gutiérrez y José Alberto Abril, dedicado a pensar el lugar del espectador y, como decía hace un rato, no el espectador del estudio de las audiencias, el espectador de las estadísticas, por ejemplo, sino en la espectatorialidad, o sea, la manera en la que se construye un espectador en el discurso audiovisual de las series. Continúa una comparación, esto era también un tema que nos parecía como importante tener. Si hablábamos de una venganza en la televisión, pues debió haber habido un momento previo a esta venganza, ¿no? Entonces, este artículo de María Virginia Morazo hace una comparación en dos series policíacas. Dexter, esta serie de un asesino, y Mindhunter, esta serie que tuvo solo 2 temporadas, que es producida por Netflix, ¿no? Y entonces hay una comparación sobre las estructuras narrativas de una serie policíaca pre-streaming y una serie policíaca de la etapa del streaming, digamos. Luego, Ariel Gómez nos presenta un texto sobre la afectividad, también un tema que está bastante de moda, ¿no? Ahorita discutirlo en los estudios de cine, qué son los afectos, la relación que tienen los afectos, por supuesto, con las emociones y demás. Y aquí hay una discusión en torno a la obra de Fredric Jameson y las series que se trabajan acá son las de HBO, Chernobyl, Euforia, algunas otras que son producidas por HBO, Euforia que está tan de moda ahorita. Tampoco voy a tener en este porque también está con nosotros el autor, que pues es además profesor de su universidad. Entonces, pues Gabriel nos podrá comentar sobre su trabajo, un muy pormenorizado análisis de unos episodios de la serie Narcos México,
Uno de los capítulos que más imágenes tiene, cosa que fue todo un reto incluir las imágenes. Luego es como muy, muy extraño cómo uno puede analizar o presentar trabajos de análisis audiovisual sin las imágenes que apoyen la evidencia que uno está argumentando. Pero bueno, en el trabajo de Gabriel era esencial tenerlas. Y bueno, me parece que funcionan bastante bien. Me parece un muy buen ejemplo de cómo hacer un análisis secuencial bastante preciso. Ya nos comentará él sobre su trabajo. Luego está ese muy interesante artículo de Rodrigo Martínez, donde se presenta el concepto del capítulo como una unidad expresiva, que para mí es uno de los conceptos más importantes que provee pensar la serie como una forma y no la serie como un género audiovisual, porque la serie provee algo que no podía proveer una película, por ejemplo, que es un capítulo como una unidad expresiva de toda la serie. Es decir, una especie de condensación onírica freudiana, ¿no? Una condensación de todos los elementos que atan estética y narrativamente a las series. Y entonces ahí hay un ejemplo tomado de BoJack Horseman, un ejemplo tomado de Breaking Bad y un ejemplo tomado de Orange is the New Black. El penúltimo capítulo es de Noé Sotelo, pensado para la destinación siniestra en las series televisivas, y plantea una muy importante e interesante pregunta: ¿por qué los protagonistas de las series tan populares suelen ser personajes que identificaríamos como villanos o que no nos sentimos cómodos estando totalmente de acuerdo con lo que hacen? Un gran ejemplo es Breaking Bad. Precisamente el tema de Breaking Bad es cómo el personaje se vuelve malo, ¿no? Como lo indica su título. ¿Cómo es posible que uno mantenga cierta empatía, o cuáles son las consecuencias éticas que uno mantenga cierta empatía por un personaje que parecería ser un villano en otro tipo de historias? Y el último capítulo lleva por título Más allá de la televisión, cómo salvar el futuro del cine, y es una discusión sobre cómo se conforma el sujeto en el neoliberalismo audiovisual que nos provee y que nos invita a comprar la serie de televisión. Y bueno, cuál es el lugar de la serie digital y del cine en el futuro, ¿no? A partir del análisis de una película muy interesante, muy desconocida, desgraciadamente, que se llama El Congreso, de Ari Folman. Y bueno, esos son los capítulos que conforman el libro. El libro pues ya está disponible en la librería en línea de la Universidad Iberoamericana, que fue la que lo editó. Estamos muy orgullosos de estarlo presentando, lo hemos estado como presumiendo en varios lados. Se está actualmente desarrollando un seminario en la Ibero, es en línea. Quien esté interesado puede mandarnos un correo o algo por el estilo, ponernos por acá en el chat. Ahorita encontramos una manera. Y en ese seminario ha estado muy bueno, porque desde enero de este año y hasta diciembre de este año, estamos como a la mitad de ese seminario. Una vez al mes nos hemos reunido, y casi todos los participantes de este libro, más otras personas que pues no están en el libro, pero que también están trabajando el tema de las series, pues han estado presentando sus trabajos, ¿no? Gastón, por ejemplo, precisamente estuvo con nosotros ya, y bueno, ha sido algo que desde, por lo menos desde enero del 2020 se ha estado trabajando, y que aún teniendo ya las copias, pues no se ha terminado, porque a ver si ya nos animamos, Carlos y yo, a lanzar la segunda parte, ¿no? Que sería si fue La venganza de la televisión, no sé, el regreso de la serie, sería el otro nombre o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, muchas gracias a la Universidad Panamericana por la invitación a presentarlo, y pues les cedo la palabra a los dos autores que nos acompañan también. Muchas gracias, maestro Sergio Aguilar, por sus palabras. Ahora cederé la palabra a Gastón Bernstein, de quien me permito presentar su semblanza profesional. Él es estudiante avanzado de Artes Audiovisuales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es adscrito a la Cátedra de Análisis de Películas y Críticas Cinematográficas. Dedica su investigación al análisis de videojuegos,
y nuevos dispositivos cinematográficos. Fue expositor en el segundo simposio sobre cine y audiovisual en Unicen Tandil, Buenos Aires, y primer Congreso Internacional de Ciencias Humanas en UNSAM Villa Ballester en Buenos Aires. Ha publicado en la revista Asaeka Imagofagia. Además es escritor de ficción y músico, compositor, arreglador, profesor de piano y productor musical. Escuchamos ahora la intervención de Gastón. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias una vez más por el espacio. Y por continuar, bueno, justamente la discusión al respecto bueno, todo esto que estaba nombrando, ¿no? De la serialidad, de los nuevos formatos, los nuevos dispositivos. Bueno, hay varias cosas que ya se nombraron que me parecen que son importantes. Esto que decía Carlos, de si la serie es una nueva forma de formas. Yo creo que sí, que efectivamente sí, o dicho de otra forma, quizás es parte, o es una gran parte importante de esta forma, de este formato de la contemporaneidad, que sí, viene de las series y creo que se conjuga justamente, que bueno, es un poco lo que voy a hablar, con los otros discursos, digamos, audiovisuales, que es, por ejemplo, parten de los videojuegos, pero también de los streamings online y las redes sociales, y es como que hoy en día siento que justamente el universo este transmediático, ya justamente esto que hablaban de las fronteras, ¿no? De los límites. Los límites me parece que están más difusos hoy en día, como que son más permeables una cosa con la otra, ¿no? Bueno, para comentar un poco el trabajo, digamos, que tuve la oportunidad de publicar en el libro, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. El trabajo parte justamente de intentar abordar el diálogo este transmediático, ¿no? Entre, sobre todo, cine, series y videojuegos, y el impacto que tuvo la interactividad en el campo audiovisual en general. Hoy el cine, hablando puntualmente del cine, está completamente, me parece, inmerso en una cultura audiovisual que en algún punto empezó con el cine, pero que claramente hoy lo trasciende. Y bueno, el trabajo un poco se orientaba a sostener que el cine tuvo que reinventar un poco su lugar en la cultura esta de imágenes narrativas, imágenes audiovisuales, ¿no? En realidad narrativas. Las categorías que se proponen en el trabajo son provisorias, obviamente, o sea, si nos ponemos finos, evidentemente vamos a encontrar problemas con las categorías, pero me parece que todavía hoy, a casi 3, 4 años de haberlo escrito, mantienen una cierta vigencia o tienen una cierta utilidad, más para entender el paradigma actual. En el trabajo, digamos que divido un poco, hablando del cine, en dos tipos, ¿sí? Que son tipos viejos, si se quiere, pero que me parece que son útiles. Uno es el cine más concentrado en el éxito comercial, en el cual puede haber obviamente intenciones estético-ideológicas, pero no es lo principal. Y el otro que es lo opuesto, en el que se prioriza la búsqueda estética ideológica, uno o más autores buscan generar un discurso. Bueno, decía que estos dos tipos de cine provisorios, ¿no? Como para más o menos empezar a hablar algo sobre el trabajo, era uno, tiene más que nada que ver con la intención detrás de la producción de las películas. Uno basado, concentrado en el éxito comercial, el cual eso no implica que no haya una búsqueda estética ideológica, pero que el objetivo está en el éxito en taquilla, digamos, y el otro que es lo opuesto, es unos autores, uno o más autores, buscando generar un discurso más allá de la comercialización de las obras, si es que se puede pensar esto, ¿no? Como una cosa más allá de la otra. Pero en principio, sosteniendo esto, la hipótesis que hay un poco el trabajo es que hoy en día el cine centrado en el éxito comercial, que es obviamente una mezcla de lo que llamamos en un momento mainstream, o el MRI, o el cine clásico, el cine industrial, bueno, es un cine, pero que está centrado hoy en día más que nada en lo efectista, y cuando digo efectista, hablo un poco de efectos especiales, ¿sí? Pero también en que esto de que todas las imágenes tengan una intención muy clara y tengan un efecto como inmediato, que no haya una demora reflexiva.
Lo que se busca es más que nada un espectáculo inmersivo que se viene buscando más o menos desde los años 80, en donde la narración y los personajes motivados psicológicamente, que es algo que en su momento era primordial, pasan un poco a segundo plano. Ahora retomo esto de la narración, pero siguiendo con lo que decía, el problema es que encuentra este tipo de cine es que hoy hay otros lenguajes, otras disciplinas audiovisuales que se acercaron mucho más a conquistar este objetivo espectacular, inmersivo. Por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Que le permiten al usuario navegar y habitar de una manera, bueno, justamente mucho más inmersiva, o sea, podemos hablar de habitar, por eso, los escenarios ficcionales que proponen. Eh, y eso un poco es porque el cine presentaba este mundo mágico, digamos, al espectador que lo espectaba con la mirada únicamente desde afuera, y este mundo ahora se puede habitar y se puede manipular porque precisamente el videojuego, hay una frase que tomo en el libro que me parece muy interesante, que es que no hace jugable a la vida, como a veces se piensa, sino que hace jugable al cine. O sea, el videojuego está absolutamente basado en las convenciones cinematográficas, no solamente, pero muy basado en las convenciones cinematográficas. Se adoptan gran parte de las convenciones estéticas del cine. Entonces, o sea, se construye una verosimilitud dirigida a un usuario cuya mirada fue adiestrada por el cine, digamos. Entonces, pero con el plus de la interactividad. Entonces, eso, y sobre todo en un contexto como el actual, un usuario que hoy está mucho más acostumbrado a disponer de los dispositivos de una manera mucho más maleable, mucho más flexible e inmediata que la vieja gran pantalla de cine que estaba lejos e inalcanzable, por así decirlo. Hoy las películas las vemos en smartphones, las vemos en una computadora en nuestra casa o en un Smart TV en nuestros hogares, ¿no? Las redes sociales, los videojuegos, los videos de YouTube y los streamings de Twitch, que también son parte de la nueva televisión, me parece. Eh, Todo esto nos acostumbra a manipular de una forma mucho más directa las imágenes, a tener una relación más interactiva. Entonces, el cine encuentra una competencia difícil con eso. Y lo mismo con el aspecto narrativo que había dicho. Justamente ese aspecto me parece que está bastante más monopolizado por las series, que un poco lo que habían dicho antes, que hoy en día, dicho medio así nomás, todo el mundo mira series. Las discusiones pasan por las series. Efectivamente son como, esto me gustó la palabra, cartografía de la contemporaneidad, las series. Digamos, en el trabajo nombro algunos estudios que se hicieron de que el promedio de la gente prefiere mirar series por las historias que se cuentan, y en todo caso ir al cine por los efectos especiales, digamos, por la cosa más visual. Eh, Además, también esto me parece de que las series estén divididas en capítulos, también tiene como un mayor cabida, se articula mejor con este paradigma más interactivo en el que estoy mencionando. Y además, algo también que me parece que no lo dije en el trabajo, y que también es interesante, que es que el espectador de series, que también viene quizás, se puede rastrear ahí, habría que ver, del lector de ciencia ficción o de cómic, o el jugador de juegos de rol, por ejemplo, o de videojuegos también, lógicamente. Hay también un poco como un corrimiento o una expansión del eje de las interrogantes que se plantean. O sea, en una película, digamos, el espectador promedio piensa, bueno, a ver, ¿qué sucedió? Lo que le interesa es qué sucedió y qué va a suceder, ¿no? En las series y en este nuevo paradigma, sobre todo en las series, me parece, se agrega la pregunta de cómo funciona este mundo, cuáles son sus reglas, las reglas de este mundo, ¿no? Que eso es típico de universos narrativos transmediáticos, que bueno, es lo próximo que voy a decir, así ya voy terminando, porque justamente si el cine mainstream, hablando de estas categorías más o menos que había propuesto, parece no tener tanta cabida como contador de historias, ni tampoco como espectáculo inmersivo, sí la va a tener como parte eh, importante, pero como parte, como anexo de estos universos transmediáticos en los cuales una historia es contada de apartes, y esas partes, algunas son videojuegos, otras son cómics, anime, manga, películas, series, libros, obras musicales, de hecho. De hecho, no por nada, las películas más taquilleras de los últimos años me parece que pertenecen a estos mega universos narrativos.
entiéndase todo lo que es Marvel, Star Wars, etc., ¿no? Creo que el usuario de videojuego o el usuario acostumbrado a este tipo de consumo audiovisual encuentra en este formato de universo transmediático una forma quizás de incluir al cine en su afán más interactivo que lo caracteriza. Por otro lado, también me parece que el cine que había dicho que tenía como más prioridad, por así decirlo, estética o ideológica, que también es un compendio de muchos cines, pero este me parece que gana un lugar particular, que hay que ver si no lo tenía, o sea, hay que ver si esto es una cosa completamente nueva o bueno, de cómo se fue dando, digamos, este proceso, pero me parece como que el cine masivo, industrial, institucional, está como peleando otra batalla o quizás jugando a otro juego, valga la redundancia. Entonces, como que el estandarte cinematográfico está menos disputado, me parece, para este tipo de cine, que no es que no se haya contaminado de todos estos procesos, porque obviamente sí, pero quizás queda como un refugio más, no sé si decir, para los modos de hacer previos a este fenómeno actual, o un refugio más de búsquedas, bueno, de este estilo, o incluso de una cierta élite artística, ¿no? Como que también lo estoy hablando muy como por arriba esto, pero para que se entienda a qué apunta, bueno, más o menos el trabajo que había propuesto. Finalmente, bueno, el trabajo termina abordando algunos de estos intentos, por ejemplo, el que ahí compartió Sergio en la imagen de Black Mirror, algunos intentos del cine, digamos, por incorporar la interactividad. Y digo intentos porque me parece que fueron y son eso, como todavía, ¿sí? Todavía me parece que son como experimentaciones que no sé si tuvieron como un encauzamiento tan fructífero, al menos en estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Pero bueno, que son obviamente, que dan cuenta de un poco de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Para aclararlo, la película de Black Mirror, que es una película interactiva, que uno está pensada ya directamente para verla en Netflix puntualmente, y de pronto la película hace que uno como espectador intervenga eligiendo las opciones las acciones del protagonista, o sea, pareciéndose más a un videojuego. Bueno, nada, como justamente como un síntoma de lo que sucede que decía, con estos límites difusos, ¿no? de la contemporaneidad audiovisual. Así que bueno, nada, de eso trata un poco el, el trabajo. Bueno, cedo la palabra al siguiente autor. Muchas gracias, Gastón, por tu intervención. Quisiera ahora presentar al doctor Gabriel Domínguez Partida, de quien me permitiré presentar su semblanza profesional. Él es profesor y director de la carrera de Comunicación y Creación Audiovisual de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es doctor en Medios y Comunicación por la Texas Tech University. Su línea de investigación es la formación de la identidad cultural a través del consumo de contenidos audiovisuales, particularmente el cine. Es guionista certificado por la UCLA para cine y televisión. Su investigación se ha publicado en revistas arbitradas nacionales e internacionales, así como en varios capítulos del libro. Además, ha participado en conferencias internacionales por la Society for Cinema and Media Studies, la Association for Education and Journalism and Mass Communication. Escuchamos ahora la intervención del doctor Gabriel Domínguez. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer a Carlos y a Sergio por este proyecto. Creo que definitivamente hablar de la televisión hoy en día es plantearnos muchas preguntas que ellos pusieron sobre la mesa, ¿no? Y articular una forma que ha comenzado a cobrar vida en muchos sentidos. Es decir, que definitivamente es una forma que se está imponiendo, utilizando quizá muchas herramientas que hemos estado nosotros pues viendo en el cine, que estamos acostumbrados a verlas como tal, y que bueno, ahora ya planteadas precisamente en la interrogante o las interrogantes que plantea la serialidad y las series de televisión, pues cobran otra magnitud.
Y es precisamente esta interacción la que da punto de partida al capítulo con el que colaboro en esta edición, que es acerca de Narcos México y la construcción de la humanización de la narcocultura a través precisamente de un personaje que se forja como el protagonista del relato y que cobra precisamente un sentido pues heroico a final de cuentas, ¿no? Que es este narcotraficante Félix Gallardo, interpretado por Diego Luna, y que parte de algo que anteriormente ya habíamos la doctora Díaz y un servidor desarrollado dentro de un artículo de investigación sobre rastrear esas imágenes, rastrear esos sistemas que permiten que exista en el cine del narcotráfico una humanización como tal de la narcocultura, ¿no? Y que nos ha llamado mucho la atención siempre cuando pensamos en la llamada apología de la violencia, a final de cuentas, cómo existe y cómo se perpetúa precisamente en las series de televisión que consumimos. Y parte también de la misma idea de la cartografía, ¿no? En este capítulo lo llamo como los textos sintomáticos, partiendo un poco de la metodología que se ha utilizado en el análisis de los reality shows, de la televisión y la barrera o la línea que existe entre la realidad y la televisión. Y es de ahí que partimos para analizar las series o analizar esa serie como como un mapa de la realidad que se vive en el país. Y es precisamente esa realidad que se vive en el país la que nos permite entonces entender el qué fue primero, ¿no? El cuestionarnos qué fue primero, el huevo o la gallina, en el sentido de qué fue primero, la violencia que vivimos en las calles o la violencia que se perpetúa a través de la televisión. Y en este capítulo lo que hacemos es o lo que hago es tratar de hacer ese análisis, de partir primero de la función narrativa que tiene en cuanto al sistema formal, en cuanto a la cuestión de la trama, y decir cómo la serie nos empieza a hacer un contraste entre quien será el antagonista principal, en este caso Kiki Camarena, y nuestro protagonista que es Félix Gallardo. A partir de esa comparación nos damos cuenta que dentro de la estructura, por lo menos narrativa, se nos presenta a Félix como un héroe, con principios, con ideales, con una serie de valores que contrastados con Kiki Camarena, que en realidad representa la justicia, pues termina por ser opuesto, ¿no? Termina por vindicar, por decir reivindicar la imagen del narcotraficante y justificarla en muchos sentidos. Entonces, si parte de que justifica la imagen del narcotraficante y lo presenta precisamente como un héroe, una de las siguientes preguntas fue si el estilo, las dimensiones estilísticas que se presentan en esta serie realmente subrayan o realmente enfatizan esta función. Y la realidad es que me empecé a dar cuenta que sí, o sea, dentro del planteamiento que se hace en el libro, como bien decía Sergio, de algunas secuencias, ¿no? No vamos o tratamos de que la misma línea que se mostró en la narrativa, también el estilo, termine por permear. Y nos damos cuenta cómo muchas veces dentro de los capítulos que se van construyendo, la figura del narcotraficante termina por mostrarse de una manera casi idílica, justificable, de una forma en la que ellos son los que más permiten un acceso a su psique, cuando en realidad los que son los antagonistas y con quien tendríamos que empatizar para erradicar el problema de la violencia, que tendría que ser la justicia, es mucho más cuestionable. Entonces, al volcarnos a ver al narcotraficante, entenderlo, ver sus motivaciones, ver realmente lo que le ocurre, acompañado de un estilo que soporta esta lectura, presenta y termina por enfatizarlo y decir, bueno, es viable que se comporte de esta manera. Y esto es súper interesante porque no es algo que sea aislado de la serie de televisión, sino que la serie lo magnifica una serie de arquetipos, una serie de iconografía que ya se había visto en el llamado narcocine y que evoluciona a un cine de ficción que no necesariamente responde a las mismas construcciones genéricas de narcocine y nos lleva entonces a decir que esto es una adaptación, pero una adaptación magnificada en el hecho de que la serialidad permite una inmersión en el personaje que estamos construyendo, algo que muchas veces el cine no logra por esa duración que tiene y que la serie pues permite extenderlo.
permite llevarlo a un grado en el que podemos capítulo tras capítulo ir cimentando una serie de, pues, de justificantes para al final poder estar del lado del personaje que se nos plantea como protagonista, independientemente de la moralidad que se tenga, ¿no? En ese sentido, creo que lo que viene a ilustrar el capítulo es que más allá de irnos con esa dicotomía del héroe o antihéroe, es presentar al protagonista de un relato como un ser que no es perfecto, pero que puede ser perfectible y que debido a esa forma o a esa búsqueda de la perfección, es posible justificar cualquier defecto de carácter. Y es precisamente lo que la serie busca hacer y al mismo tiempo pues ilustrar durante esta primera temporada al menos de Narcos México, ¿no? Y de ahí la complejidad, porque definitivamente si este estudio lo replicáramos en una segunda temporada, cambiaría un poco y tendríamos que hablar de otra serie de dispositivos que también se ponen en práctica. Sin embargo, por lo menos en esta primera temporada están reforzándose unos a otros los sistemas, ¿no? Que convergen y que se heredan precisamente de la forma cinematográfica. Como conclusión de este capítulo, bueno, pues se abren esos interrogantes de poder darnos cuenta cómo lo que llamamos el antihéroe, cómo esta construcción de un personaje con tantos, que resulta pues repulsivo incluso para los estándares morales de la sociedad, pues termina por ilustrarse como un modelo a seguir. Y eso es precisamente uno de los cuestionamientos que lleva más allá de la misma televisión a otros contenidos, ¿no? A las mismas noticias, a los mismos consumos que tenemos de las películas y que los pone en contraste. Creo que la serie, al final, alineado con las interrogantes iniciales del libro, la serie de Narcos México, pues sí propone también una lectura de un momento actual y de un momento en el que conlleva decir si realmente la violencia se convierte en una salida a tantos males sociales, ¿no? Como puede ser la pobreza, como puede ser la desigualdad. Y a partir de ahí, pues Narcos México construye precisamente ese escenario para desarrollarlo. Prácticamente ese es el aporte que hago en este capítulo y pues bueno, quiero ceder la palabra ya a nuestro último ponente del día de hoy, la doctora Elba. Muchísimas gracias, doctor Gabriel, por sus palabras. Por último, me permito presentar a la doctora Elba Díaz Severo, de quien me permito presentar su semblanza profesional. Ella es doctora en periodismo por la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid. En estos 10 años ha desarrollado su investigación en torno a los discursos de la prensa internacional y de los diferentes soportes periodísticos. Su área de investigación es la comunicación pública, ciudadanía y esfera política, análisis informativo del discurso y del contenido. La desarrolla en 2 líneas: la cobertura periodística del crimen organizado y sus efectos y la interactividad de los cibermedios digitales. Es profesora investigadora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, donde se desempeña como secretaria de investigación y desde el 2016 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Escuchamos ahora la intervención de la doctora Elba. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Sí me oyen? Sí. Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a presentar esta obra que la verdad en un principio pensaba que no sería capaz ni siquiera de comprenderla bien porque realmente mi investigación es mucho más periodística que de comunicación audiovisual, pero ciertamente en alguna medida nos relaciona pues el hecho de haber analizado, como bien ha dicho Gabo, sobre no series sino películas del llamado narcocine. Y además de eso, pues he analizado algunas otras cuestiones audiovisuales como la figura del padre, precisamente, aunque en otra serie más clásica que es Downton Abbey, y aspectos como la interactividad, pero siempre en el terreno periodístico. Entonces, sí me ha resultado muy familiar el contenido del libro, pero me ha llamado mucho la atención porque he aprendido cosas que desconocía absolutamente. Por ejemplo, esto del héroe y el antihéroe. Yo pensaba pues que el papá de Breaking Bad era un antihéroe, no un villano, y ahora descubro que es un villano. Pero al margen de eso voy a continuar con el análisis que proponía Gabo, sin tratar de destripar o, como dicen ustedes, spoilear más tu capítulo.
Y lo cierto es que me ha llamado mucho la atención cómo el doctor Domínguez, o Gabo, para nuestro entorno más cercano, cómo de alguna manera él se plantea la dicotomía entre si esas series, si la serie Narcos México en realidad está de alguna manera denunciando el problema social que supone la violencia que genera el narcotráfico, o si bien está justificando precisamente a los criminales porque ahonda en su aspecto más intimista y en esas pulsiones o en esas motivaciones que le llevan a actuar de una determinada manera, obviamente negativa para la sociedad. Entonces, así como él se lo plantea desde el punto de vista audiovisual, tratando de un género que en realidad es ficción, porque aunque esté basado en hechos reales, no deja de ser una serie de ficción, yo me lo planteo cómo es posible que en el terreno periodístico, por ejemplo, nadie se haya planteado esta dualidad, y me he dado cuenta de que en ese terreno de la prensa de este país y en general de todo el mundo, se produce una ficcionalización mayor de los contenidos que en la propia serie de televisión, que es ficción. Por ejemplo, esto lo puedo decir después de haber analizado 2000 noticias sobre la fuga del Chapo Guzmán. Y al preguntarles a los directivos de los periódicos si consideran que ellos contribuyen a la legitimación de ese narcotraficante o del criminal en general, ellos contestan que no, que para nada contribuyen a su legitimación o a su ficcionalización. Sin embargo, al reseñarles o al mostrarles que durante 115 portadas, concretamente al subdirector del periódico El Universal, al enseñarle que en esas 115 portadas sobre la fuga del Chapo se le llamó el señor de los túneles, se sorprende porque efectivamente eso contribuye a una ficcionalización y por supuesto a una legitimación del criminal. Entonces, ahí yo plantearía esa misma pregunta que se plantea Gabo con respecto a los productores de la serie y a los que, por cierto, apela a su responsabilidad en un futuro, ¿no? Si mal no he entendido. Yo plantearía esa misma responsabilidad en el terreno periodístico. Pero volviendo a la serie, y eso es algo que nos atañe, no como periodistas ni como comunicadores audiovisuales, pero sí como profesores, yo me pregunto, ya que también Gabo apela mucho a la educación o a la alfabetización mediática al respecto de cómo consumir este tipo de series y de documentos audiovisuales, yo en ese caso me pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros, no solo porque nosotros no solo somos investigadores, somos profesores universitarios? Y probablemente no vamos a ser capaces de enseñar a nuestros alumnos en la universidad a que consuman ese tipo de series. Sin embargo, nuestros alumnos, que serán mañana comunicadores audiovisuales y también periodistas, son los que tienen la potestad de poder educar a la ciudadanía en un futuro al respecto de consumir tanto noticias como contenido audiovisual que les haga ver que quienes salen en ese otro lado de la pantalla o en esas páginas del periódico no son unos angelitos, sino que efectivamente son los causantes de la gran problemática que tiene este país, obviamente con la tremenda impunidad que les mueve o que les incita y por supuesto con la enorme connivencia con los políticos, ¿no? con quienes nos gobiernan. Pero entonces yo me planteo como, y lo digo porque, por cierto, Sergio Aguilar se plantea en la conclusión, o más bien él confiesa que tiene cierto escepticismo al respecto de la educación en medios o al respecto de la alfabetización mediática. Y yo en esa línea digo, bueno, tal vez más que escépticos o más que reclamar que exista eso, deberíamos tomar la batuta para ser capaces de, educando a nuestros alumnos, que en un futuro serán comunicadores audiovisuales o periodistas, que ellos sean capaces o que den al menos un paso como para poder educar a la ciudadanía futura a que trate de interpretar o de alguna manera poder percibir ese mensaje de una manera, de codificar ese mensaje de modo que ya comprendan que no estamos ante unos angelitos, aunque eso sirva mucho en las series para generar la empatía, sino que en realidad estamos ante criminales que causan el mayor problema que vivimos en nuestra sociedad actual. Y pues la verdad es que de mi parte sería todo porque creo que ya han dicho todo, así que muchas gracias de nuevo por invitarme a esta presentación. Al contrario, doctora Alba, le agradecemos mucho su intervención, su mensaje. Es ahora cuando abrimos un espacio de preguntas por parte de nuestro público. Bueno, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias a todos por su valiosa participación. A nombre de la Escuela de Comunicación y de la Biblioteca de la Universidad Panamericana, agradecemos su presencia a este evento. Y para celebrar esta iniciativa, los invitamos a pasar al brindis ubicado al ingreso de este espacio. Que tengan todos una excelente noche. Muchísimas gracias.